Damos inicio a Hola esta Mario, grabación. ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Adrián? ¿Todo bien? Damos Todo inicio a la bien. grabación de nuestro repasito. La idea es que podamos ir viendo juntos los apuntes que nos prestó precisamente nuestra compañera Vicky, que gracias a ella tenemos toda una listita de lo mencionado por Kroll. Estas son las preguntas de examen más típicas, ¿sí? Les aseguro que el examen se va a ver bastante más parecido a este temario, ¿sí? Y arrancamos juntos por explicar cuáles son los diferentes tipos de medicamentos. Inicia en esta porción se menciona medicamentos genéricos MeToo. ¿Qué les pueden preguntar de esto? Primero la definición de medicamento genérico, ¿sí? Y por otra parte medicamento MeToo. El medicamento genérico, recuerden, es aquel que sale al mercado una vez se vence la patente, la licencia de comercialización exclusiva de un medicamento creado por un laboratorio desarrollador. Y el MeToo es un medicamento que es creado con exactamente el mismo propósito, pero que cuenta con su propia licencia ya que no constituye la misma droga. Es otra droga diferente que aparece con un mismo propósito en el mercado, generalmente por parte de otra empresa farmacéutica para producir un componente con el mismo fin. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque les pueden llegar a preguntar un ejemplo. ¿Se acuerdan de algún ejemplo de los fármacos MeToo? Yo les digo uno. Ejemplos de los fármacos MeToo tenemos a las estatinas. Rosuvastatina, simvastatina, atorvastatina. Hay muchos que los consideran como MeToo. Y después también tenemos a aquellos que son antiácidos de la familia de los IBP. Lansoprazol, pantoprazol, omeprazol. Esos son buenos ejemplos para nombrar, ¿sí? Si me preguntan ejemplos de fármacos MeToo. Después, el tema muy tomado por Cintia, que ella suele incluir esta preguntita. Medicalización de la vida cotidiana, disease mongering. ¿Les pueden preguntar algún ejemplo de disease mongering? ¿Se les ocurre alguno? ¿Uno que sea típico? La caída del Medicalizar cabello. la calvicie Tal La o cual. algo así. calvicie. Exactamente, calvicie es un muy buen ejemplo, es el que siempre da en la clase Aymar, o si no, después la sexualidad femenina también suele ser tomada bastante en cuenta en el campo del disease mongering, pero esos son los primordiales, ¿sí? Mario, Uy, disculpa Adrián que te silencié. Sí, decime. ¿puedes me repetir cuáles son los Michu que yo estaba anotando Sí, y por acabé? supuesto. Estatina, Simvastatina, ¿sí? simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, las estatinas, y después por otra parte omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Igual no te preocupes Gracias, Adrián que queda todo grabado, ¿sí? Después, gracias. vamos por acá con carga. Acá la compañera puso colinérgica, sería la carga anticolinérgica. Es decir, aquellos fármacos que tienen efectos anticolinérgicos, antimuscarínicos, y por defecto son efectos más simpáticos, porque si el sistema muscarínico es el sistema que precisamente utiliza la acetilcolina como receptor y la mayor parte de los efectos muscarínicos son parasimpáticos, la carga anticolinérgica termina generando efectos más simpáticos, como pueden ser boca seca, retención urinaria, estreñimiento, entre otros, ¿sí? Acá aparece la pregunta, dice antidepresivos sin carga anticolinérgica. El tema es así, los antidepresivos en su mayoría son todos poseedores de carga anticolinérgica. El antidepresivo que más carga anticolinérgica genera es el antidepresivo tricíclico amitriptilina, que tal vez lo hayan visto en una de las guías donde aparece un casito de una señora que lo consume entre una serie de medicamentos. El medicamento antidepresivo que menos carga anticolinérgica presenta es el grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o IRS, a los que pertenecen la sertralina, el escitalopram, el citalopram. Dudo que se los pregunten, pero por si las dudas. Lo que tienen que saber muy bien de este núcleo del sistema nervioso autónomo, que seguro lo preguntan, sí, son las medicaciones que aparecen en el cuadrito de agonistas y antagonistas, muscarínicos y adrenérgicos directos e indirectos. ¿Vieron el cuadro donde está la cevimelina, la pilocarpina y les pone cuál es el efecto? Es súper importante que se acuerden de esos porque se los van a preguntar. La ribastigmina, la fasostigmina, aquel cuadrito de la guía del sistema nervioso autónomo siempre se pregunta. Entonces, no mucho más de por acá, ¿sí? Después, dinamia. Dinamia lo van a preguntar con colinérgicos. ¿Cómo van a hacer esto? Les van a poner una curva gradual y en base a esa curva gradual, sí, que las curvas graduales que miden puntualmente, miden la síntesis de un componente determinado. Entonces, supónganse, yo tengo una curva gradual donde estoy evaluando la concentración de, por poner un caso, vamos a suponer AMP cíclico. Si estoy midiendo la creación de AMP cíclico en una célula determinada, ¿a qué cascada puede pertenecer esa creación de AMP cíclico? A una cascada dependiente de adenilato ciclasa, que a qué proteína G está asociada.
GS. A la GS, exactamente. ¿Y cuáles son los receptores de proteína GS? Los beta, Beta ¿no? 1, beta 2, beta Tal 3. cual, todos los beta. Entonces a mí me pueden poner de ejemplo con colinérgicos. Tenemos un caso determinado donde estamos midiendo las concentraciones de acetilcolina en una célula. En el caso anterior de los receptores beta, tal vez uno de los agonistas pudiera ser adrenalina. En este caso no, si es con colinérgicos, el agonista siempre va a ser acetilcolina. ¿Y la acetilcolina con qué puede interactuar? Y puede interactuar con receptores de proteína GQ, en el caso del M1, el M3, el M5, o proteína GI, en el caso del M2 y el M4. Esos no se van a tomar. Seguramente les tomen una proteína GQ, ¿sí? Y a partir de ahí les van a decir, tal agonista pudiera ser acetilcolina, ¿verdadero o falso? Y así sucesivamente esa clase de ejercicios. Eso se toma mucho, mucho. ¿Hasta acá alguna duda de cómo lo pueden llegar a preguntar? ¿Qué clase de ejercicios pueden aparecer? Muy parecido a como vimos nosotros en las guías. Recuerden cómo es la curva de un agonista total, de un agonista parcial. Recuerden que si le llegan a poner, por ejemplo, una consigna del verdadero o falso, la curva de un antagonista en este caso sería más baja que la curva del agonista total A. Falso, porque el antagonista no tiene curva. No es que su curva es menor, directamente no la tiene. Entonces eso es falso. Como dice acá, preguntas de verdadero o falso, no justificar. Va a ser tal cual así. Les van a poner el mismo gráfico de curvas graduales que apareció en la guía y a partir de ahí les van a poner preguntas aplicadas verdadero o falso. Estos no hay que justificarlos, ¿sí? Solamente ponen B o F al ladito de la oración y ya está. Claro, Mario, yo tengo una duda que me olvidé. La Sí, obvio. diferencia de antagonista competitivo y no competitivo. Sí, el punto es el siguiente, Mag. El antagonista competitivo compite por el mismo sitio de unión que el agonista a un receptor determinado. El antagonista no competitivo no. Entonces, como el antagonista competitivo va a luchar por el mismo sitio de unión, si vos das un agonista con un antagonista no competitivo, perdón, con uno competitivo quiero decir, un agonista con un antagonista competitivo sumado, lo que va a hacer ese antagonista competitivo es correrte la curva hacia la derecha. Eso va a significar que vos vas a precisar más concentración del agonista para lograr el mismo efecto. Pero lo vas a terminar logrando, porque tarde o temprano va a ganar la competencia contra el antagonista competitivo y va a llegar a la eficacia máxima. En cambio, el antagonista no competitivo te inhibe al receptor sin tener que competir contra tu agonista. Entonces tu agonista, no importa cuánto le aumentes, nunca va a alcanzar el efecto máximo. El antagonista no competitivo te baja tu curva de un agonista total. Es decir, hace que tu agonista total se vea como un agonista parcial. Entonces la curva de no competitivo ahí va a ser como un poco más baja, ¿no? Tal cual, va a ser más bajita, no va a tener tanta altura en el eje Y. Bueno, dale, gracias. No, por favor. Eso es todo. Después, sobre una droga, explicar si es agonista, antagonista, explicar la curva, dónde actúa, qué hace. Esto fundamentalmente en colinérgico. Les puede llegar a preguntar dónde actúa la pilocarpina, dónde actúa la ribastigmina. Las preguntitas bien, bien dirigidas hacia el cuadrito de autónomo. Ahora, cuando todo eso terminó, aparece este cuadro con receptor y segundos mensajeros. ¿Qué les van a poner? Súper sencillo, les van a decir receptor beta 1, ¿dónde está localizado y cómo es la cascada? Beta 1 ponen ustedes entonces, se localiza en tejido muscular cardíaco, la cascada del beta 1 es proteína GS, atenina tosiclasa, proteína quinasa A, MP cíclico. Ponen toda la cascadita, ¿sí? Eso es muy importante que se la acuerden. Les van a tomar las cascadas directamente, les ponen el receptor y ustedes tienen que escribir a qué cascada está asociado, ¿sí? Nada más que eso. Mario, Sí, por favor. perdón. Dibujar, ¿lo van a hacer? No, no, no. Dibujar no les van a hacer en este punto. Más adelante sí, pero no en este. Ah, ok, no, sí, yo te preguntaba medio en general porque pensé que no había escuchado No, si hay por que favor. dibujar o algo. En este caso te ponen un cuadro y los nombres de los diferentes receptores. Beta 1, M3 y vos tenés que acordarte de la cascada. Repito, practiquen mucho las cascadas, porque no importa cuán seguros estén, llegan al examen y ni bien lo ven, por ahí se ponen nerviosos y se olvidan. Practíquenlo 1000 veces, una y otra vez, poner todas las cascadas en distintos órdenes, todo eso va a serles muy útil. Después, cinética. ¿Qué van a preguntar de cinética? Por suerte no va a haber cálculos de posología, pero va a haber cinética aplicada, hipertensión arterial o ANGOR. Vamos con algunos casitos complicados que se nos pueden venir a la mente. Si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda asociada a una hipertensión arterial o ANGOR, ¿le puedo dar la misma dosis de mantenimiento de un fármaco?
que a un paciente que no tiene insuficiencia renal? Não, ¿Por qué no? No. porque el clearance es menor de ese paciente, ¿no? Exactamente, porque el clearance de ese paciente, que se define como la cantidad de plasma que queda depurado de un fármaco por unidad de tiempo, o el volumen plasmático que se depura de un fármaco por unidad de tiempo, es menor en la insuficiencia renal. Tal cual, muy muy bien. Definiciones, volumen de distribución, vida media y gráfico, sí. Fíjense siempre, siempre, siempre que el gráfico de la cinética no mide el efecto, solamente mide la concentración de ese fármaco en la sangre. Si yo quisiera ver el efecto de un fármaco, ¿qué curva tuviera que estar viendo? Quantales. Una curva cuantal, exactamente, en la curva cuantal vas a ver el efecto. ¿Y por qué no una curva gradual, Adrián? Suponete que yo te digo, quiero evaluar el efecto de un fármaco, ¿por qué no me sirve una curva gradual donde veo a los agonistas totales, parciales? Yo no entendí la pregunta. No, por favor, miren, va para todos. Si yo quiero medir el efecto que logro con un fármaco, supónganse disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca, ¿por qué no me sirve una curva gradual y tengo que irme a una curva cuantal? Si yo en la curva gradual puedo ver al agonista total, al parcial. Porque esta curva es una relación con tiempo, no es una relación con dosis. Ahí va, perfecto, pero hay una cosita más. Porque no lo medís en persona, lo medís preclínico. Exactamente, yo en la curva gradual estoy midiendo con qué dosis logro qué efecto de creación de una sustancia en esa célula. Por ejemplo, cuánto aumento el nivel de inositol trifosfato, cuánto aumento el nivel de cualquier segundo mensajero. Pero yo tal Claro, vez, sería poblacional, digamos. Mario, exactamente, yo Mario, tal vez, ya mismo te digo Adrián, yo tal vez quiero medir el efecto que tiene esa medicación que es un antagonista. Y por lo tanto no va a tener curva en la curva gradual. Pero el efecto de este antagonista sí lo voy a ver en una curva que va a ser cuantal, porque me va a expresar en la población cuánto efecto logro. perfecto. Yo tengo hasta una duda, porque la compañera ahora habló una cosa y yo estaba mirando una clase Sí, decime. y yo también imaginaba que la curva cuantal, Ujú. eh, no, la curva gradual Sí, solo servía para preclínico. Pero el profe Kroll habló que no, que puede ser clínico también, pero está avaliando una persona solo. tal Y cual, ya, exactamente. No te sirve ¿no? para resultados poblacionales, solamente si Bueno, harías un ensayo clínico en una sola persona. solo para aclarar que no es solo la fase preclínica que se usa ese gráfico, ¿no? Tal cual, exactamente. Podés usarlo en clínica, pero para una persona únicamente. Y ahí tampoco te va a dar un índice de eficacia, sino que te va a hablar de cuánta eficacia farmacológica tiene ese fármaco para inducirte la creación de un componente. Eso es muy importante también, definición de eficacia farmacológica y eficacia clínica, ¿sí? Importantísimo que lo tengan en la mano. Y después el cálculo del índice terapéutico, el IT50, ¿sí? El IT99. Acuérdense de por qué preferimos al IT99, esa pregunta se repite siempre. Y después, bien, bien importante, recuerden qué pasa si duplicamos la dosis de un fármaco, ¿sí? Si yo duplico la dosis de un fármaco, ¿qué es lo que va a pasar con mi tiempo de vida media? Lo mismo. No se No se modifica. va a modificar, tal cual, va a persistir exactamente igual, porque cuando cambio la dosis, llega a un volumen diferente, supónganse que es por vía endovenosa, llega al doble de cantidad hacia la sangre, hacia mi biofase, pero mi tiempo de vida media no va a cambiar. Y si estoy haciendo un esquema de dosis de mantenimiento, ¿cuánto tiempo voy a tardar en alcanzar mi concentración meseta? 4 o 5 días medias. 4 o 5 vidas medias, exactamente. Otra cosa muy importante, recuerden que el fármaco empieza a hacer efecto a partir de que supera la concentración mínima efectiva, ¿sí? Todo el tiempo que tarda en llegar a la concentración mínima efectiva, ¿cómo se llama? Periodo de latencia. Excelente, excelente, periodo de latencia, re bien. Y acuérdense también de que si yo quiero marcar la potencia de un fármaco, ¿qué tipo de curva preciso? Una curva gradual. Una curva gradual, tal cual, una curva donde yo evalúo dinamia, ¿sí? Y la potencia se define como la dosis del fármaco en la que se logra el 50% del efecto máximo. Muy, muy bien. ¿Y qué tipo de eficacia logro? Mario, Sí, por favor. perdón que te interrumpa. No, obvio. Una duda. Recién atravesaste tipo dos conceptos importantes que me gustaría saber la diferencia, por Sí. favor, en cuanto a índice terapéutico 50 y la potencia, que eso como que fue bastante insistente, creo, la Sí, vez obvio. pasada. Son dos medidas completamente distintas. La potencia es la dosis, es decir, la cantidad de droga
con la que vos alcanzás el 50% del efecto máximo midiéndola en una curva gradual. Viste que la curva gradual te mide cuánto efecto o cuánta sustancia creas a partir de la dosis que administras. Por ejemplo, si yo a una persona le doy 50 miligramos de tal droga, ¿cuánto inositol trifosfato crean las células de esa persona? Entonces, el 50% del efecto máximo, la cantidad de dosis con la que yo la alcanzo es la potencia del fármaco, que la mido en una curva gradual. Ahí vamos bien. Sí, bien. Excelente. Ahora, salgo de las curvas graduales y me voy a las curvas cuantales, donde ya voy a empezar a ver con qué dosis logro cuánto efecto en la población. Y el índice terapéutico 50 es la medida con la cual yo logro el efecto deseado en el 50% de la población. Pero ahí estoy hablando del efecto que logra la droga a nivel terapéutico. Por ejemplo, disminuir mortalidad, disminuir eventos cardiovasculares, aliviar determinado dolor. Me habla del efecto específico para utilizarse como una cuenta en una curva cuantal, una curva poblacional. El intervalo terapéutico 50. La potencia te habla de con cuánta dosis de droga logras el 50% del efecto máximo. Pero ese efecto máximo, por ahí es un efecto relacionado a la creación de un componente que no tiene nada que ver con tu eficacia clínica. La potencia te habla de eficacia farmacológica y el intervalo terapéutico 50 te habla de eficacia clínica. Ah, está bien. Entonces, se podría decir que el intervalo terapéutico 50 Ujú. está más enfocado como en las personas, o sea, en saber el efecto sobre las personas, la Tal clínica, cual. digamos, y Ajá. las graduales, o sea, y la potencia está más enfocado como en el efecto que hace la sustancia sobre el organismo. Tal cual, el efecto que hace y en base a su aplicación, con esa dosis, o mejor dicho, cuánta dosis se precisa para lograr el 50% del efecto de la droga, que de vuelta no es el efecto clínico, sino el efecto farmacológico de esa droga. Vos por ahí tenés una droga que no tiene potencia, porque al ser un antagonista, supongamos, no tiene ni siquiera una curva gradual, entonces no va a tener potencia porque no va a tener una cantidad de dosis con la que alcance el 50% de su efecto máximo, pero tiene un intervalo terapéutico, porque vos la das y lográs un efecto clínico, aunque no tenga eficacia farmacológica. Bien, 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 gracias. Mario, Por favor, a vos. ese tema es bien. Então vamos. Digamos que yo tenga, yo estoy haciendo un estudio, una persona use una curva cuantal Sí, y descubro que este medicamento hizo un efecto en esta persona con una determinada dosis. Bueno, yo considero que estoy haciendo un estudio y estoy en la fase 2, por ejemplo, de la fase clínica. tal cual. Eso no es una respuesta clínica. Claro, sí, sí, sí. Ah, En- bueno, entonces la curva cuantale también puede tener un resultado clínico, ¿no? Obvio, es que la curva cuantal te va a dar el resultado clínico. Ah, La curva bueno, bueno. cuantal no te sirve para evaluar el resultado farmacológico. Vos la eficacia farmacológica la evaluás siempre en curvas graduales. La curva cuantal siempre te habla de la eficacia clínica en una población determinada. Bueno. ¿Entendiste bien, Adrián? Sí. Sí, sí, porque esta clase que yo miré de Kroll no ficou muito claro para mí si la cuantal se podría usar también como una persona y de ahí sacar un cierto efecto clínico que tendría en la persona. No pudieras usarla para una sola persona porque la curva cuantal siempre te dice cuánta droga debes de administrar para lograr el efecto que vos buscás en una población determinada. En una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco personas o en un porcentaje de la población. Entonces, si vos solamente tuvieras una persona, no pudieras armar una curva porque para esa persona hubiera una dosis que te sirve para alcanzar el efecto. Pero te daría un solo punto. Bueno, Cosa que para armar una curva cuantal vos precisás muchas más personas y de esa manera armar una curva que te permita describir cuánta droga tenés que ir dando para lograr el efecto en cada una de esas personas. Así que eso por aquel lado. Habíamos visto este tema, ¿sí? Hablamos sobre qué era la potencia, ¿sí? Luego por ahí les llegan a preguntar en el examen, les colocan dos curvas que son exactamente iguales, pero una está a la izquierda y otra está a la derecha en una curva gradual, y les preguntan cuál tiene más potencia. Si las dos tienen la misma eficacia farmacológica en una curva gradual,
¿Cuál de las dos curvas tiene más potencia? ¿La que está más a la izquierda o la que está más a la derecha? La que está a la derecha. ¿Coinciden todos? No, La la que izquierda. está a la izquierda. Si las dos tienen la misma eficacia, la que está más a la izquierda. La que está A la más a la izquierda. izquierda. ¿Por qué? Necesita menos dosis. Porque Porque, necesita bueno, menos sí. dosis, exactamente. Nosotros decimos que es más potente mientras menos dosis necesita para lograr ese efecto máximo. Entonces, si está más corrida a la izquierda, significa que va a precisar menos dosis para alcanzar el 50% del efecto máximo. ¿Sí? ¿Y cómo llamo yo a una droga que en una curva cuantal logra el 100% de la eficacia farmacológica? ¿Un agonista? Total, ¿no? Total, tal cual, lo completo. ¿Y el que no llega al 100%? Parcial. Parcial. Parcial, perfecto. Kroll había mencionado que no les iba a pedir dibujar, pero que tengan en mente los dibujos, principalmente para que se puedan guiar con la fisiopatología. Por más que haya dicho esto, practiquen mucho, mucho, mucho los esquemas fisiopatológicos, porque tal vez se los preguntan. Y No, generalmente, este hecho habló que vamos a tener que hacer dibujo. De la fisiopatología, sí. No de es la para escribir fisiopatología, nada, solo para dibujar. tal cual, de fisiopatología es eso lo que les van a pedir, como bien dice Adrian. Y Sí, generalmente, dijo que si escribíamos la fisiopatología y no la dibujábamos, estábamos expulsados. ni hablar, hay que dibujarlo, hay que dibujarlo. Por eso en este puntito donde dice no dibujos, no dibujos de las graduales, de las curvas graduales cuantales. De eso ya les van a colocar un dibujito que va a ser el mismo que en las guías y las preguntas de verdadero o falso. Pero apréndanse y practiquen un montón los esquemas fisiopatológicos, porque se los Bueno, van a preguntar. Mara, esto tengo una duda. Sí, decime. Solo en tus guías Sí, tenemos como hecho la fisiopatología, por ejemplo, de la hipertensión, sí, donde está presión arterial igual a volumen minuto por sí. resistencia. Yo puedo poner así con Obvio, dónde están sí. los medicamentos. Esto está bueno. Yo Sí, puedo sí, sí. solo repetir este dibujo y está. Tal cual, vos te tenés que aprender a memorizar y dibujar exactamente el mismo dibujo que tenemos nosotros en las clases grabadas. Y podés poner TA es igual a resistencia periférica por toda la cuenta y a partir de ahí dibujar los órganos e ir haciendo los puntos. Es bastante probable que les pregunten el tipo de enfermedad que no haya entrado en el caso clínico. Va a haber un caso clínico de terapéutica razonada, que puede ser de hipertensión o de cardioisquémica, dependiendo del tema que les toque, y la próxima pregunta a ese punto va a ser el esquema fisiopatológico de la enfermedad que no les tocó. Por ejemplo, si me tocó en un caso de hipertensión, la próxima pregunta del examen es dibuje el esquema fisiopatológico de la cardiopatía isquémica. Y te dan abajo un espacio como de media hoja para completar y hacer tu dibujito. Y muy importante, tiene que estar el dibujo de la nefrona, ¿sí? Muy, muy, muy importante. El dibujo de la nefrona para poder señalar dónde actúa cada diurético. No puede faltar. Voy a hacer una pregunta, bueno, que no tiene mucho que ver con este tema, pero por ejemplo, se pone un verdadero y se equivoca, ellos se sacan puntos. Te resta un punto, exactamente. Por eso si no estás muy segura de la pregunta, hay que pensar rápido en el momento si te conviene dejarla vacía. Porque si la dejas vacía, solamente vale 0. Pero si la contestas mal, resta un punto. Mario, de nuevo, y en la cardiopatía isquémica Ujú, tenés los dibujos que hay un corazoncito, tal ahí cual. está dentro de desequilibrio, isquemia. Este dibujo yo tengo que poner en la fisiopatología, igual Exactamente como el está mismo aquí. dibujito. Con los medicamentos y con los nombres de las Sí, cascadas y todo exactamente igual. tá. Cascada, que hablas cuando hablas cascada? Porque acá yo no. ¿Dónde Yo está miro el... acá el corazoncito, isquemia, un está demanda, el otro está oferta, y ahí están los medicamentos donde tengo que poner. Tal cual, donde está el receptor beta 1, ahí solamente poner rapidito. Beta 1, proteína GS, adenylato ciclasa, anotar rápido en la cascadita. Bueno. Dale. Gracias, amigo. No, por favor, eso solo, ¿sí? Después, ácidos débiles que se eliminen más cuando se alcaliniza la orina. Esto es solamente la explicación de que les preguntan, por ejemplo, tengo al paciente Juan Hernández de 20 años que ha consumido aspirina y se ha intoxicado. ¿Por qué debo de alcalinizar la orina en este paciente? No les van a pedir hacer toda la fórmula de conversión del estado ácido-base. Solamente les van a preguntar por qué se alcaliniza la orina. Y ustedes tienen que decir que la aspirina, en este caso el ácido acetilsalicílico, es un ácido débil
y como tal los ácidos tienden a quedar retenidos cuando ceden los protones en medios que son alcalinos. Esa es la razón por la cual se alcaliniza la orina, porque cuando la orina es alcalinizada, el fármaco se empieza a depurar y no puede volver a ser reabsorbido, porque cuando cede los protones se vuelve polar y ya no es capaz de atravesar las membranas plasmáticas. Esa es una respuesta más compleja, o si no pueden solamente decir que los ácidos débiles ceden protones en medios alcalinos y quedan retenidos en ellos. Y esa es la razón por la cual al alcalinizar la orina no hay manera de que se vuelva a reabsorber y se elimina el fármaco. Eso es todo lo que les pueden preguntar, ¿sí? De ese tema. No les van a pedir hacer la cuenta, como ustedes habían hecho con el propranolol, y la base de 1000 sobre 1 y 1 sobre 1000. Todo ese cálculo no va a entrar por suerte. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, Impecable. Después acá, las curvas graduales, de vuelta, súper importantes. Tal vez les den un caso, ¿sí? Donde les digan, estas curvas graduales están midiendo la concentración de, vamos a poner algo, IP3 dentro de una célula. Si están midiendo las concentraciones de IP3, ¿qué cascada se está midiendo? GQ, ¿no? La GQ, exactamente, que actúa con la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C destruía el fosfatidilinositol difosfato para formar, por un lado, IP3 y por otro lado, como habíamos visto nosotros, al fosfatidil, ¿sí? Entonces, si yo estoy viendo esa cascada de proteína GQ, ¿la proteína GQ a qué está asociada? ¿A qué receptores? Muscarínico M135 135 y y alfa 1. y el alfa 1, excelente, muy muy bien. Ahora supónganse que yo les agrego un datito y les digo que esto es a nivel del vaso sanguíneo. Mide las concentraciones de IP3 en un vaso sanguíneo. Si estoy hablando de un efecto vasoconstrictor en el vaso sanguíneo, ¿cuál es el receptor que va a estar comprometido? Alfa 1. El alfa 1, exactamente. Y si yo les hablo de las concentraciones de IP3 y veo esta curva y les pregunto, ¿pudiera ser adrenalina? Sí. Sí, tal cual. ¿Y esta agonista parcial C, pudiera ser acetilcolina? Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque la acetilcolina no actúa en los alfa, ¿no? Exactamente, porque la acetilcolina no actúa sobre el receptor alfa. La adrenalina actúa sobre alfa y beta, pero la acetilcolina solamente puede actuar sobre los M, ¿sí? Entonces en este caso no aplicaría. Si yo tengo ahora este componente, ¿no? Como lo hizo Vicky en el resumen, que pone A, que es un agonista total, ya lo habíamos visto, y llega a una curva un poco más bajita cuando se le agrega este antagonista, ¿sí? Que se llama B. Acá justo hay un inconveniente porque puso B y después al lado hay una curva de B. Ustedes ignoren esta curva de B, no se hagan inconveniente. Pero imagínense que esto es A más B. En este caso B, con esta curva que parece la de un antagonista, o perdón, la de un agonista parcial. ¿B es un antagonista competitivo o no competitivo? Competitivo. Es un antagonista no competitivo. ¿Por qué? Porque no llega a la misma altura, ¿ven? Que el agonista total. Verdad. Sería no competitivo. En cambio, si yo llegara a la misma altura, pero supónganse que estuviera más corrido hacia la derecha, ¿qué sería? Sería un antagonista competitivo. Me corre hacia la derecha mi curva. Llego a la misma eficacia total, pero preciso más dosis, ¿sí? Y todas estas son curvas, ¿de qué tipo? Graduales. Graduales, exactamente. ¿Y yo puedo sacar con estas el intervalo terapéutico 50 o el intervalo terapéutico 99? No. No, tenés que ser a cuantales. Tengo que hacer una curva cuantal, ¿sí? Que me va a hablar de el porcentaje de personas por dosis. O lo puedo hacer al revés también. Puedo poner dosis por porcentaje de personas y no va a haber inconveniente, ¿sí? Pero nada más que esto, ¿sí? A ver, el tema de fármaco de acción prolongada, solamente sepan que va a tardar más, va a ejercer un efecto más despacito, va a tener menos velocidad, pero nada más que eso. Y de lectura crítica, sí, toda la definición de variable subrogada, ejemplo de variable subrogada, sí, y después fuentes primarias y secundarias, distinguirlas, diferenciarles. Van a preguntar, defina qué es una fuente primaria y diferencia de una fuente secundaria. Otra cosa, fundamental los tipos de estudios, ¿sí? Los estudios analíticos, los estudios descriptivos, les pueden poner la descripción de un estudio y que les pregunten, ¿qué tipo de estudio es este? ¿A qué pregunta intenta responder? ¿O cuál es la pregunta que se ha formulado en este estudio?
¿Es adecuado el tipo de diseño para la pregunta que se quiere responder? Todo esto es muy importante que lo vean. Yo si por ejemplo quiero hacer, supongan, una evaluación para ver qué tan efectivo es un fármaco para tratar el dolor producido por el Angor. ¿Puedo hacer un estudio observacional? No. ¿Por qué no? Para a efetividade do medicamento? Tal cual. Porque para a efetividade do medicamento tienes que hacer un ensayo clínico, ¿no? Exactamente, un ensayo clínico aleatorizado, muy bien. Un estudio observacional me va a hablar de riesgo, pero no me va a permitir comprobar la eficacia que tiene un fármaco determinado para un objetivo terapéutico. Mario, Entonces, una pregunta. sí, obvio. En las preguntas, ¿tiene esto de las ventajas, desventajas? Tengo que saber esas cosas. Si te preguntan las ventajas y desventajas de cada uno, generalmente Sí. no, eso no suele entrar. Y esto es nuevo, antes no tomaban Ah, así, qué pero ahora bueno, qué bueno. seguramente lo hagan de esta forma. Les van a poner un casito, ¿sí? Una investigación, y les van a preguntar qué tipo de estudio es y a qué tipo de pregunta intentan responder y si el modelo es el adecuado, ¿sí? Justificarlo. Bien importante, ¿sí? Otra cosa que preguntan varias veces es la definición de sesgos, que acá está anotada chiquitita, pero se suele preguntar también bastante. ¿Qué es un sesgo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos escrito en el Power con una definición bien completita y elementos que no pueden faltar, ¿sí? Muy importante. Otra cosa que se pregunta mucho, diferencia entre revisión sistemática y metaanálisis. ¿Cuál es la diferencia? La meta-análisis es cuantitativa, la sistemática es cualitativa, ¿no? Exactamente, tal cual. El metaanálisis hace un análisis cuantitativo y la revisión sistemática es cualitativa, ¿sí? Excelente. Después, sobre ese caso de investigación, por ahí les ponen resultados, supongamos que es un ensayo clínico aleatorizado, y les expresan resultados en RR o en OR. Si yo les digo que este estudio, por poner un caso, tiene un p-valor menor a 0,05. ¿Eso significa que es altamente fiable o poco fiable ese valor? Si es menor a 0,05. Fiable. Que es altamente fiable, exactamente, que menos del 5% de los resultados se deben al azar, ¿sí? Lo ideal es tener menos a 0,05. Y ahora les hago una pregunta. Si yo tengo un riesgo, vamos a poner un odds ratio, de 1,3 por la intervención. ¿Qué significa que sea de 1,3? ¿Que cuánto me aumenta el riesgo, en ese caso, la intervención? 30%. Un 30%. Y si les digo que tengo un odds ratio de 0,8, Y tiene un efecto protector de 20%. un efecto protector del 20%, tal cual reduce el riesgo en un 20%. Y si ahora les digo que yo tengo un fármaco, ¿no? Ven que acá anotó la compañera, ¿propongo o no propongo este fármaco? ¿Lo uso o no lo uso? Imagínense que el fármaco tiene una intervención que dice, reduce el riesgo en un 20%. Pero después ustedes ven los resultados expresados en el intervalo de los ratio y dice que va de 0,6 a 1,4. ¿Es confiable o no ese estudio? No, no, porque pasa uno. Porque pasa al revés del 1. Entonces, o me baja 40% o me aumenta 40%, si habíamos dicho 1,4, ¿sí? Entonces, al atravesar el 1 no es confiable. Eso es importante tener en cuenta. ¿Cómo tengo que abordar las patologías? Todo, todo de la patología. Definición, después cuáles son los eventos esperables, qué variables planteo. Lo más probable es que les digan, defina la cardiopatía isquémica y hable sobre su fisiopatología, sobre sus eventos esperables, ¿sí? Importantísimo. De fisiopato tal vez no les pidan a desarrollar, va a ser el gráfico sencillo, ¿sí? Muy importante acá la definición. La definición es lo que más se pregunta. Y otra Mário, cosa, acho que tengo que poner a epidemiologia, essas sí, coisas, todo. sí. Hay que poner epidemiología, hay que hablar de cómo se clasifica, ¿sí? La hipertensión arterial severa, hipertensión arterial moderada, hablar de todos los diferentes grados, hacer un buen desarrollo. No es suficiente con poner hipertensión arterial, es la medición de dos valores de presión arterial mayores a 140 y o 90 separados por 24 horas. No es suficiente. Hay que poner toda la definición completa como la vimos nosotros juntos en las guías. Hablar sobre las características, qué tipos existen. Lo mismo para cardioisquémica, separar cómo es la cardiopatía isquémica estable de la inestable y toda la clasificación, ¿sí? Claro. Mário, na consulta, vós vais falar um pouco de formulário P mais adelante, hoje ou não? Hoy sí, ahora conversamos un poquito. Ah, bueno, no, porque tengo una pregunta del Dale, formulario P. sí, obvio. Sí, no hay drama. Entonces, definición fundamental. Les van a decir, define hipertensión arterial. Entonces pongo todo lo que sé de hipertensión arterial sobre la definición, incluida la epidemiología, sí, es muy importante.
Entonces, a partir de ahí me pueden preguntar cuáles son tus objetivos terapéuticos. O la otra cosa que pueden hacer es decirme, vamos a trabajar el problema de salud e hipertensión. A continuación te vamos a dar una lista de fármacos. Y les dicen, enalapril, hidroclorotiazida, propranolol y vamos a poner finerenona, ¿no? Por dar una definición. Si no la vieron la finerenona, no se asusten, no hay ningún problema, lo nombré como para pasar. Y les preguntan después, de los siguientes fármacos, supónganse de 10 fármacos, 6 de ellos son para tratamiento de la hipertensión. Haga un círculo alrededor de cuáles utilizaría para su formulario P de hipertensión. Entonces ustedes los encirculan y después les van a poner un cuadro vacío donde dice, a continuación, inserte en cada una de las filas un fármaco y explique cuáles son sus objetivos terapéuticos, si los utiliza o no y justifique por qué. Entonces yo pongo, por ejemplo, enalapril, pertenece a la familia de los IECA. Lo utilizo, ¿por qué? Porque ha demostrado reducción de mortalidad, eventos cardiovasculares y así en sucesiva. Y después me pueden preguntar también efectos adversos. Pasa que efectos adversos generalmente lo preguntan en otra pregunta de examen donde automáticamente les dicen, a continuación te listamos 3 fármacos, describí cuáles son los efectos adversos de cada uno. Toman muchísimo los efectos adversos de la amlodipina, de los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Amlodipina, verapamilo, diltiazem, se toman un montón. De IECA no pueden faltar, ¿sí? Tos seca y angioedema. Y si les preguntan efectos adversos de ARA2, recuerden que también son tos seca y angioedema principalmente, por más que los puedan presentar en menor medida, ¿sí? Eso es muy tomado, muy tomado. Mário, uma consulta. Sí, Ellos te dão um caso, por exemplo, me dura de formulário P. Se ellos, por ejemplo, te dão um caso e sí, um paciente hipertenso e que, sí. bueno, tem que formar um formulário P para este caso ou te pergunto qual é seu formulário P? Como, e não te mostram, porque aí eu não sei como. Generalmente no preguntan por formularios P disociados. Te pueden poner un formulario P, te dicen, escriba su formulario P sobre tal enfermedad. Pero ahora en Ah, este caso, lo más típico va a ser que te den una situación clínica que esté mal medicada y que vos tengas que modificar la medicación. Y ahora vamos a conversar un poquito de los formularios P, ¿sí? Para hipertensión, não, claro, pero, por exemplo, e daí vão perguntar qual é o seu formulário P para este paciente. É assim? obvio, tal cual, tal cual. Te van a decir qué intervenciones o modificaciones farmacológicas realizarías en este paciente. Y hay que contestar en base al formulario P para ese paciente. Bueno, entendi. Bien, Exactamente. gracias. Generalmente te dan un paciente hipertenso que está mal medicado, ya sea con un bloqueante cálcico o con un beta bloqueante, que padece todos los efectos adversos y tenés que retrotraerlo al orden que nosotros vimos. Primero una tiazida, luego un IECA, en caso de no tolerar los IECA, un ARA2, luego un bloqueante cálcico y de cuarta línea, si llegara a ser el caso, beta bloqueantes. Las únicas contraindicaciones a las que hay que estar bien atentos son hiperuricemia y diabetes. Si es un paciente diabético no se le pueden indicar tiazidas, ¿sí? Mucho cuidado con esa trampita. Y después en cardioisquémica siempre arrancar con IECA beta bloqueantes, el formulario que nosotros vimos, añadirle estatinas y aspirina, ¿sí? Es muy importante porque ya estamos hablando de prevención secundaria, eso no les puede faltar. Y otra cosita que les quería comentar, no se olviden de medidas no farmacológicas, porque la pregunta va a ser, ¿cómo abordaría este caso? Entonces ustedes tienen que poner, solicito los estudios correspondientes para evaluar el estado general del paciente y descartar daño a órgano blanco, sustituyo la medicación por tal y tal y tal, dado que han demostrado eficacia para tal y tal objetivo terapéutico en tal fuente, retiro tal medicación, agrego tal otra, hacen toda la descripción y cuando terminaron con la descripción farmacológica, o si quieren antes todavía mejor, consignan todo lo no farmacológico. No tabaco, no alcohol, alimentación balanceada, ejercicio físico 30 minutos diarios, 150 minutos semanales con actividad aeróbica y así en sucesiva todas las recomendaciones no farmacológicas, ¿sí? Son súper importantes. Muy importantes. De hecho toman más las no farmacológicas en muchos casos en cuenta, ¿sí? Entonces plantean como objetivo terapéutico en cada uno de los diferentes casos, para cada una de las diferentes medicaciones, para qué son eficaces. Supónganse, puedo colocar, en este caso, si a mí me dicen, enumere medicaciones que se utilizan para el manejo de la presión arterial. Puedo llegar a poner como aclara acá Vicky nitrato, pero sepan que el nitrato no me va a reducir la mortalidad ni los eventos cardiovasculares. Sin embargo, yo lo puedo poner en la tabla y decir, se puede utilizar, pero únicamente va a reducir la presión arterial. Yo no lo utilizaría o no lo emplearía, dado que no ha demostrado reducción de mortalidad o no reduce mortalidad ni eventos cardiovasculares en pacientes hipertensos.
Nada más. ¿En el no trato se usa para pacientes hipertensos también? No se usa para pacientes hipertensos. De hecho, Ah, después claro. aparece en algunas tablas, ¿sí? Ustedes siempre guíense por las tablas que les dan al inicio de las guías, pero no se usa para el tratamiento de los pacientes hipertensos. El orden No, es, claro. No, yo, ahí sí, no, ahí por sí. favor, orden tiacidas y EKA2, Claro. bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, ¿sí? No los no dihidropiridínicos para arrancar. Nada más que eso. Formulario P les pueden decir, tal vez, que les pregunten, háganme su formulario P de hipertensión arterial. Sería muy extraño, pero lo pueden llegar a tomar, porque es el caso más típico y en cardioisquémica es un poquito más complicado, ¿sí? En cardioisquémica tal vez les dan un caso de un paciente que ni siquiera está medicado y tienen que medicarlo desde cero. Pero lo importante es que van a tomar las dos, alguna pregunta de una y alguna pregunta de otra. Otra cosita muy importante. En el caso de nombrar 5 fármacos, ¿sí? Sepan muy bien los mecanismos de acción, porque tal vez uno de los cuadritos a completar va a incluir cómo es el mecanismo de acción del fármaco y tienen que saber cómo actúa cada uno, ¿sí? Eso es muy, muy, muy importante. No les puede faltar. Creo que no falta mencionar nada más de este tema. Sí, importante por acá. ¿Qué medicamentos no incluyen su formulario P y por qué? Esto es importante. Por ahí les ponen una lista de fármacos y les dicen, ¿cuáles incluirías? ¿Cuáles no? ¿Por qué no incluirías? O por ejemplo, a nosotros nos hicieron el año pasado una lista de fármacos y decía, señale de ellos 3, 4 que no utilizarías y explique o justifique por qué no. Entonces tenías que poner, por ejemplo, no indico prazosin para el manejo de hipertensión arterial, ya que ha demostrado muy baja eficacia para la reducción de la variable subrogada de hipertensión arterial, mientras que no ha demostrado eficacia para reducir los objetivos terapéuticos de eventos cardiovasculares y mortalidad en pacientes hipertensos según tal fuente. Fin, nada más que eso, no tenía que poner ni números, ni en qué cantidades, nada, únicamente ese punto. Después, receta. Esto no se tomaba antes, ahora lo van a tomar. Hacer una receta. ¿Qué hay que hacer en la receta? Anotan. Receta a nombre de fulano de tal, documento tal, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante. Consulta o motivo de consulta. Y a partir de ahí realizan la receta con las indicaciones. Se le indica realizar actividad física con tal y tal término, alimentación conteniendo ta, sucesivamente. Y si tienen que dar una medicación, ¿sí? Recuerden, muy importante, no se olviden los datos filiatorios, el nombre, la edad, demás valores, siempre con nombre genérico. Por ejemplo, si le voy a dar aspirina porque es un paciente con cardiopatía isquémica, pongo ácido acetil salicílico. No anoten aspirina, ¿sí? Siempre nombre genérico. Eso es lo más importante. Y después de ahí, sello y número de matrícula. Esta es la forma en la que se hace la receta, ¿sí? Bien, bien, bien importante. Y si tienen que sacar algún medicamento, ponen indicación, se discontinúa medicamento X, ¿sí? Esto suele ser menos tomado, pero puede llegar a entrar. Recuerden las diferencias entre curvas semilogarítmicas y aritméticas, ¿sí? Cómo se van a ir modificando. Pero lo más importante es saber la diferencia entre cinética de orden 1 y cinética de orden 0. ¿Me dicen un ejemplo de medicamento que tenga cinética de orden 0? ¿O una droga? Alcohol. ¿Alcohol? ¿Otro más? Benzodiazepinas. Perfecto. Re bien las dos chicas. Muy, muy bien, Lari y Delphi. Exactamente. Alcohol, benzodiazepinas. Perfecto. Y no más que eso. Ese va a ser el examen. Si estudian, llegan a tener cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes me van avisando, pero el examen no va a salir de estos márgenes, ¿sí? Practiquen mucho las tablas, hagan las tablas de autónomo, hagan los esquemas fisiopatológicos, estudien todo lo que puedan de nuestros videos, de las guías que ya han sido hechas, y si tienen algún tiempo, los videos de la cátedra también, nunca están de más. Pero lo más importante va a ser esto, y el examen va a ser tal cual como se los dijo Kroll, no van a tomar nada que no hayan dicho en el repaso. Mario, solo una última duda. Acá yo miro que cuando miro tus guías hay unas crucecitas para la indicación de los fármacos y Sí. todo. Y hubo un poquito de contestación de la cantidad de cruces que estaban ahí cuando yo citaba en las clases. Y eh, eso es importante, ¿no es? Te pone a hacer cruces, yo reduzco las cruces, dejo como están bien baseadas en la literatura que tenemos. Ni hablar, sí, sí, sí. Si vos copias las cruces, Adrián, de cómo están en mis trabajos, salvo las cruces en las guías de antipsicóticos y antidepresivos, las demás están todas muy, muy bien. Ya cercioradas y todo porque las habíamos hecho en las comisiones con Cintia. Así que no tenés que tener miedo. Sobre si te las van a tomar o no, sí, suelen tomar.
es raro que lo tomen. De hecho, de los 2 parciales que tomaron el año pasado, en uno solo preguntaron marcar cruces, pero lo habían pedido. Y te decía, hable un poco de la eficacia, escriba el número de cruces. Y podías poner las cruces como tal, cruz 1, cruz 2, o podías poner como número 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, si Ah, bueno, ustedes... yo hago con Cintia también. Cintia insiste bastante en esas cosas de las cruces. Sí, sí, es importantísimo. Y después ten en cuenta que ella sobre todo va a ser muy contemplativa en este caso. Si vos tenés una medicación que es súper, súper eficaz y tiene alguna que otra cuestión relacionada a no utilizar en determinado caso, y estás en la duda de ponerle 3 o 4, no va a pasar nada si le pones 3/4 cruces. El tema es que, por ejemplo, al Prazosin no le pongas 4 cruces en prevención de mortalidad. Errores groseros. Ah, bueno. Pero si estás ahí en la duda de 1, 2 cruces, no va a pasar nada. Y te pregunto, ¿miraste que hay para cardiopatía isquémica, hay una bibliografía Está la del nueva Hospital Biblia. Italiano? Sí, es lo Y que le comentaba a los chicos. Justifiquen con esa Biblia, pero no les van a hacer inconveniente en que, uy, porque citaron el Lancet, que ya no es la bibliografía más utilizada, no se puede citar. No se hagan problemas. Ponen exactamente la misma justificación que estudiamos nosotros, pero le cambian el nombre y ponen el nombre de la Biblia del Hospital Italiano. porque en la misma lógica. Exactamente, ellos lo que buscan es que ustedes se acuerden del nombre de la fuente. Ah, bueno, Exactamente, dale, entonces mientras vos la anotes no va a pasar nada. dale. Eso es lo más importante, chicos, ¿sí? No sé si a alguno le quedó otra duda. Lo que quieran. ¿Fueron entendiendo bien? ¿Pudieron más o menos imaginarse cómo viene el examen? Perfecto, amigo, perfecto. A Dale, estudiar. buenísimo. Te quería preguntar antes de que cerremos, ¿habías entendido bien el tema de la gradual y la cuantal? ¿Y por qué no podés hacer una cuantal con una sola persona? No, sí, perfecto, Dale, perfecto, era una buenísimo. duda. Porque en la cuantal vos evalúas a qué dosis responde una población a medida que vos vas aumentando la dosis. Entonces decís, con 5 miligramos responden 10 personas, con 10 miligramos responden 15, con 20 miligramos responden 20 y con 40 miligramos también responden 20. Porque ya con 20 respondían todas, entonces por más que vos sigas aumentando, llegaste a tu límite. Ese tipo de curva cuantal no la podés hacer con una sola persona, porque para una sola persona va a haber una dosis. Sí, verdad, no, tranqui. Gracias, amigo. No, por favor. ¿Los demás chicos? Dani, Delphi, Flor. ¿Bien? Súper bien. Dale, Delphi, genial, buenísimo. Va a salir todo perfecto. ¿Ustedes, Jules, Karu, Lari, Lu? ¿Fuimos bien? Genial, Noé. Re bien. Sí, gracias. Sí, súper bien, Mario. Buenísimo. No sé si tienen otra preguntita. Solchu, Jazz, Ori, ¿ustedes? No, Mario, gracias. Dale, No, a dale. mí me surgen cuando estoy estudiando como medio algunas dudas, pero ahora no. Dale, buenísimo. Igual Jazz, cualquier cosita a vos o cualquiera más que se le ocurra una pregunta, me va escribiendo, me pregunta, con eso no hay drama. Y si tienen preguntas de mental, también. Moléstenme, escríbanme, no pasa nada. ¿Sí? Gracias, Mario. No, por favor. Les agradezco un montón por estar. Les mando un abrazo grande. Cuídense. Gracias, Mucho amigo. para Hasta ustedes y nos luego. estamos viendo. Hasta luego, chicos. Gracias. Chao, chao.